Biografía de Juan Calvino. Audiolibro 1x1. Jean Calvino Calvin. Noyon, Francia, 1509, Ginebra, 1564, teólogo y reformador protestante. Educado en el catolicismo, cursó estudios de teología, humanidades y derecho. Con poco más de 20 años se convirtió al protestantismo, al adoptar los puntos de vista de Lutero. Negación de la autoridad de la Iglesia de Roma, importancia primordial de la Biblia y doctrina de la salvación a través de la fe y no de las obras. Juan Calvino. Tales convicciones le obligaron a abandonar París en 1534 y buscar refugio en Basilea, Suiza. 1536 fue un año decisivo en su vida. Por un lado, publicó un libro en el cual sistematizaba la doctrina protestante, las instituciones de la religión cristiana, que alcanzaría enseguida una gran difusión. Y por otro, llegó a Ginebra, en donde la creciente comunidad protestante le pidió que se quedara para ser su guía espiritual. Calvino se instaló en Ginebra, pero sus autoridades le expulsaron de la ciudad en 1538 por el excesivo rigor moral que había tratado de imponer a sus habitantes. En 1541 los ginebrinos volvieron a llamarle y, esta vez, Calvino no se limitó a predicar y a tratar de influir en las costumbres, sino que asumió un verdadero poder político, que ejercería hasta su muerte. Aunque mantuvo formalmente las instituciones representativas tradicionales, estableció un control de hecho sobre la vida pública, basado en la asimilación de comunidad religiosa y comunidad civil. Un consistorio de ancianos y de pastores, dotado de amplios poderes para castigar, vigilaba y reprimía las conductas para adaptarlas estrictamente a la que suponían voluntad divina. Fueron prohibidos y perseguidos el adulterio, la fornicación, el juego, la bebida, el baile y las canciones obscenas. Hizo obligatoria la asistencia regular a los servicios religiosos. Y fue intolerante con los que consideraba herejes, como Miguel Servet, al que hizo quemar en la hoguera en 1553. El culto se simplificó, reduciéndolo a la oración y la recitación de salmos, en templos extremadamente austeros de donde habían sido eliminados los altares, santos, velas y órganos. La lucha por imponer todas estas innovaciones se prolongó hasta 1555, con persecuciones sangrientas, destierros y ejecuciones. Después, Calvino reinó como un dictador incontestado. Ginebra se convirtió así en uno de los más importantes focos protestantes de Europa, desde donde irradiaba la religión. El propio Calvino se esforzó hasta el final de su vida por hacer proselitismo, extendiendo su influencia religiosa, especialmente hacia Francia. Muerto Ulrico Zwinglio en 1531, Calvino se había erigido en el principal dirigente del protestantismo europeo, capaz de hacer frente a la contrarreforma católica. El calvinismo superó pronto en influencia al luteranismo, limitado al norte de Alemania y los países escandinavos. Calvinista fue el protestantismo dominante en Suiza y en Holanda, así como el de los hugonotes franceses, los presbiterianos escoceses o los puritanos ingleses, que después emigraron a Norteamérica, y otras comunidades importantes de tendencia calvinista surgieron en países como Hungría, Polonia y Alemania. Calvino se opuso siempre a la fusión de las iglesias reformadas inspiradas por él con las de inspiración luterana, alegando irreductibles diferencias teológicas. Entre estas destaca la doctrina de la predestinación. Según Calvino, Dios ha decidido de antemano quiénes se salvarán y quiénes no, con independencia de su comportamiento en la vida. El hombre se salva si ha sido elegido para ese destino por Dios. Y las buenas obras no constituyen méritos relevantes a ese respecto, sino una conducta también prevista por el Creador. Quienes han sido destinados a la salvación han sido también destinados a llevar una vida recta. Curiosamente, esta doctrina produjo entre los creyentes calvinistas un efecto moralizante, caracterizándose dichas comunidades por un extremado rigor moral y una dedicación sistemática al trabajo, como Calvino prescribió. Otras peculiaridades de su doctrina, como la de admitir el préstamo con interés, en contraste con los católicos y con los luteranos, han permitido que desde Max Weber algunos historiadores vieran en la ética calvinista el caldo de cultivo más propicio para el desarrollo de la moderna economía capitalista. Fin. Audiolibro generado por Leer con los oídos.